plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo. Bueno, vamos a pedir al Señor su santa palabra para hacer esta última reflexión del día en la palabra del Señor. Y les voy a leer del Evangelio de San Lucas en el capítulo 8 desde el versículo 1. Y dice: las santas mujeres. Sucedió después que él pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Reuniéndose una gran muchedumbre que de todas las ciudades acudía a él, dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino y fue pisoteada y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedras y cuando nació se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ella las espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y cuando nació dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaban qué significaba esta parábola, y él les dijo: a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Palabra de Dios. Pues voy a hacer como reflexión de esta tarde, hablar sobre la soledad. Yo encuentro que la humanidad está muy sola. Nuestra vida padece de soledad. Y parece que esa soledad se quiere llenar acompañándola con muchas cosas. Yo hablaba esta mañana en algunas de las reflexiones sobre cómo nosotros nos entretenemos con tantas cosas. Y precisamente entre más sola la persona, más entretenimiento busca. Por eso una persona hiperactiva, una persona que está exagerada en algunos de sus sentidos o instintos, es porque es una persona que padece inmensamente de soledad. La soledad se manifiesta en los excesos.
Los excesos son un efecto de la soledad. Y por eso Jesús viene como compañía, es la única compañía. Jesús es la solución a la soledad. No hay nadie que pueda llenar la soledad humana, más que Dios. Entonces el alma que no tiene a Dios es un alma solitaria, que padece de soledad. Y entre más Dios en nuestro corazón, más acompañados, estamos más alegres porque estamos acompañados. Por eso se llama el divino esposo, porque es el único que es esposo del alma. Nadie puede esposar el alma sino Dios, que la conoce, y es el único que puede penetrar el misterio del alma. Por lo tanto, ningún ser humano podrá casarse con nuestra alma, ninguna criatura humana le podrá dar compañía a nuestra alma, ningún placer, ninguna meta humana en nuestro intelecto no puede tampoco satisfacerlo con ideas o conciencia humana. Por lo tanto, la única compañía posible en la vida del hombre es Dios, que es el único que puede penetrar el alma. Y por eso Jesús se llama el esposo del alma. Él es el divino esposo, y la vida nuestra en Jesucristo es una preparación para las bodas con el Cordero. La vida terrenal es todo una preparación para un matrimonio. Por eso en el banquete que da el hombre rico, que manda a buscar a los invitados y todos estaban ocupados y no fueron, y al final invitó a todos, y se apareció un hombre que estaba sucio en el banquete y lo mandó sacar y lo lanzaron donde dice él que está el rechinar de dientes, donde lo tiraron a las tinieblas. Están hablando del banquete de Dios. Y entonces la vida nuestra es una preparación para tener el vestido apropiado para la boda. Entonces es como si la vida terrenal fuera la preparación del vestido, porque al salir del cuerpo material, del mundo material, quedamos en presencia del Señor y llegamos a la boda del Cordero. Por eso hay tantas almas en el purgatorio, porque están preparándose para la boda y no estaban preparadas cuando llegaron. Entonces tienen que prepararse antes de entrar, de lo contrario no pueden entrar al banquete. Es como el cielo es un banquete, que es un banquete celestial de manjares eternos, pero para entrar a ese banquete hay que entrar como se debe entrar, como se entra a un banquete. Se tiene que entrar impecablemente vestido, sin mancha. Y esa preparación es precisamente esto que estamos hablando. Nosotros debemos primero añorar la compañía del divino amante, para que en medio de la soledad de la vida terrenal sepamos de que la divina compañía está prometida, anunciada y ya viene. Eso es vivir en esperanza. Es como la mujer que se compromete para casarse, está totalmente enamorada de su novio y ya es feliz pensando que ya es un hecho, que es un matrimonio el que tiene, aunque aún está comprometida, pero vive la alegría del matrimonio porque está comprometida y se va a casar, y tiene esa esperanza de que ya tiene esposo, porque ya se comprometió. Es un hecho que la boda está citada para dentro de tantos meses o un año, y hay una alegría en esa preparación para el día de la boda y para la vida que le sigue después de eso, porque ya encontró su marido. Y el encuentro con Dios es eso, o el encuentro con Jesús es saber que ya encontramos el esposo del alma, y toda la vida nuestra que ya está comprometida con ese esposo, con ese divino amante, es una preparación para el día que le encontramos. Y así debía vivirse la vida temporal, y entonces la soledad toma otra dimensión. Por ejemplo, la novia comprometida, a pesar de todavía no estar viviendo con su esposo y no haber consumado el matrimonio, a pesar de estar lejos del novio, no estar con él, no se siente sola, porque ya sabe que tiene esposo y que ya es un hecho que se va a casar con él y el resto de su vida van a estar juntos. Entonces ya eso de por sí soluciona su soledad, ya tiene esa esperanza, una esperanza viva. Entonces la soledad del alma en el destierro tiene que acobijarse de la esperanza del divino amante, porque entonces el alma vive con esa esperanza de que ya se va a acabar esa soledad, de que ya viene la boda, ya viviré con mi amante toda la vida y ya estaré sin soledad, ya estaré libre y amada y acompañada. Eso es lo que el alma debe añorar. Entonces el ser humano padece muchísimo de soledad, y la soledad que padecemos nosotros es precisamente por estar tan prendidos a la oscuridad, porque estamos prendidos a las cosas naturales
y estamos prendidos a las cosas mortales, a nuestras ideas, los apegos a criaturas humanas, los apegos a cosas materiales, los apegos a la vida terrenal, a la mortalidad. El miedo a la muerte es un apego a la vida temporal. ¿Por qué la gente le da miedo a morir? Porque tiene miedo de perder la vida, que es lo único que conoce. Uno justificaría eso, diría, pues lo único que yo conozco es esta vida. ¿Cómo no va a tener miedo de perderla? Es como alguien que le dicen que tiene que irse a la ciudad donde vive y le parece que se les hubiera acabado la vida. Porque lo único que conoce es esa ciudad, ahí tiene sus amigos, ahí creció, tiene su familia. Y que le digan que tiene que irse a otra ciudad es como si lo mataran, porque diría, ¿yo qué hago por allá si no conozco a nadie, ya no crecí, yo no sé nada? Pues precisamente el hombre que vive prendido de las cosas en esa forma está muerto, porque está prendido de cosas muertas. Porque el que se prende de la temporalidad es una persona temporal. En cambio, el que se prende de la eternidad es una persona eterna. Por esa razón se llama a que para superar la soledad del existencial que todos tenemos por naturaleza, es algo innato en nosotros, la única forma de solucionarlo es teniendo el sentido eterno de la vida. Y el sentido eterno de la vida solo es Dios. Dios es lo eterno. Nosotros estamos en un estado temporal, invitados a eternizarlo. Entonces, dependiendo de lo que hacemos, eternizamos nuestro caminar. Por ejemplo, una obra de amor es eterna. Lo que yo hago por otro, que haga con amor incondicional, nunca pasará. Esas son las obras que son eternas. Es lo que Dios dice, acumula tesoros en el cielo, porque los demás se lo comen los ladrones y los daña el hollín y la orina. Pues miren que precisamente el Señor nos muestra a nosotros que las obras de amor son eternas. Entonces, si uno quiere acumular tesoros en el cielo, ame. Y ese amor nunca morirá. Porque cuando uno ama, es Dios el que ama a través de uno. Y por lo tanto, al permitir uno que Dios se transmita a través de nuestro ser se llena de Dios para poder transmitir ese amor de Dios. Y entre más permita yo que transmita a Dios a través de mí, más me lleno yo de Dios. Pero si yo espero que Dios me llegue a mí y yo no lo transmito, que es como lo que yo hablaba antes de la persona que es solo religiosa y no es espiritual, porque toda la religión la tiene para cobijarse, para cuidarse, para protegerse, para beneficiarse, pero no es para compartirla, para alimentar, para amar, para perdonar, para fortalecerse como ser espiritual. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es que el que recibe el amor de Dios para darlo, se llena de él. Y el que recibe el amor de Dios para guardarlo, al contrario, jamás podrá mantenerlo. Porque ese amor no puede, si no fluye, pues ese amor no sirve de nada. Es como el que tiene mucho dinero y no sabe compartirlo, no tiene calidad. Entonces, ¿de qué le sirve si ese mismo dinero va a testificar contra él al final de esta vida? Porque miren que uno no puede detener el flujo de la vida. El dinero es como sangre que circula en el mundo material. La persona que no sabe administrar bien el dinero está atentando contra la sangre humana, o sea, contra el beneficio humano. Y es como el que acumula comidas y está en medio de la pobreza y del hambre. Esa persona, toda esa comida que tiene guardada es un testigo contra él en su vida. Y todo lo que nosotros hacemos que no tiene amor, atestigua contra nosotros. Por ejemplo, en el final de esta vida, cuando el alma entra a la plenitud del mundo espiritual, todo negocio que tengamos con la oscuridad, que son los actos de desamor, de desobediencia, estarán presentes al lado nuestro porque son espíritus. Y entonces ellos no necesitan decir nada, sino que es como si a mí me sorprenden infraganti en un crimen. No se necesita decir nada, ya me vieron. Si alguien me encontró haciendo algo malo y me vio haciendo algo malo, ya no necesita nadie explicar el acto, porque fue sorprendido, como dicen, infragante. Eso sucede cuando uno muere y queda en sus actos. Nadie necesita decir nada. Los espíritus del mal no hablan, no dicen nada, pero están ahí. ¿Y por qué estoy yo con ellos? Yo no tengo por qué estar con ellos. Si estoy con ellos, porque tengo negocios con ellos. Entonces, el solo hecho de aparecer en medio de esos espíritus, ya eso me acusa. Es un acusador que está al lado mío. Entonces, uno tiene que estar seguro de que los testigos de la vida de uno son el amor, las obras del amor. Porque de lo contrario, el que vive para sí mismo, el egoísta, todo testigo que tiene son las obras de la oscuridad de su egoísmo.
Por lo tanto, si se muere, ¿qué está al lado suyo? Son espíritus de egoísmo, espíritus que solamente buscaron cómo protegerse a sí mismo y nunca buscaron el beneficio de los demás. Entonces esa persona vivió siempre sola, porque esa persona está siempre preocupada de acompañarse, pero acompañarse con lo que lo beneficia, no acompañarse con Dios. Entonces la única solución a la soledad es el Espíritu Santo, la única. Si el hombre piensa que la compañía que debe tener es una criatura humana y depende de estar feliz y de estar balanceado y satisfecho únicamente por la compañía de la criatura humana, esa persona es idólatra. Entonces está amando una criatura más que a Dios. Fíjese que el matrimonio es algo muy importante de comprender. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una unión con Dios. O sea, Dios se le promete que ese matrimonio se va a vivir en él, en todo sentido. Entonces, ¿con quién se casaron? No se casó el uno con el otro, sino que se casaron con Dios. Y se casaron en la promesa de que se convierten en una sola carne, para que todo lo que se haga allí tenga la bendición de aquel con quien se unieron, el Espíritu de Dios. Y esto es no dos criaturas unidas, sino dos criaturas reunidas en Dios. Y en este caso, el hombre no está pegado al otro, sino que está unido a través de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces esas personas, si viven la vida como deben vivirla, no están adorándose el uno al otro, sino por amor a Dios se están perdonando, se están aceptando, se están apoyando, se están animando, se están acompañando, porque es con el Espíritu Divino que hacen todo. Y esto es importante conocerlo, porque por ejemplo, cuando yo trabajo en el mundo para la sobrevivencia, yo tengo que pagar todos los días de mi vida con el sudor de mi frente. Ese es el destierro. A cada uno de nosotros nos toca trabajar. Por eso San Pablo dice, el trabajador merece su salario. El que no trabaje, que no coma. Por eso es tan importante que todos trabajemos y todos hagamos nuestra labor a la que Dios nos llamó a hacer, y que la hagamos con amor, la hagamos con dedicación y sacrificio. Normalmente en este mundo materialista la gente piensa que el único trabajo es aquel remunerado, al que le pagan por trabajar. Resulta que está lejos de ser eso. El único trabajo real para pagar el destierro son las obras del amor, cuando yo hago todo con amor. Este es un trabajo más grande que cualquier otro trabajo, porque es la responsabilidad que tengo yo. La responsabilidad que tengo yo en el destierro es amar sin condición, que quiere decir amar sin entender. Y es muy difícil uno amar sin entender. Por esa razón, ¿por qué la gente se separa? Los matrimonios se dañan por el egoísmo. Siempre que se mira bien un divorcio, el 99% de los casos fueron egoístas. No se quisieron perdonar, se desesperaron. Yo ya no aguanto más, yo no resisto más, esto ya terminó, esto es imposible. Y si usted va a consultar la ciencia humana, le dicen, retírate, sé feliz, busca tu comodidad, tu felicidad, tu libertad. No tienes por qué ser esclavo, no tienes por qué ser miserable, atormentarte tu vida. Vete, haz una vida nueva. Y esto es lo que el hombre busca, es esta salida de la independencia. Esa independencia no es más que un grito de soledad. Es una soledad que parece que no tiene solución, porque estamos tratando de solucionarlo exigiendo que los demás no la llenen. ¿Por qué razón se daña el matrimonio? Porque el otro no está satisfecho con lo que el otro hace, porque no lo está amando bien, no lo está amando lo suficiente, no está haciendo lo que debe hacer. Entonces por eso se separan, porque entonces no tuvieron suficiente. ¿Por qué? Porque toda su felicidad y su vida depende de lo que el otro dé, no de lo que yo dé, sino de lo que el otro me está dando a mí. Y si no me da lo suficiente y como yo quiero, y en la forma que yo quiero, ya no me sirve. Entonces hay que dejarlo. Y esto es lo que hay que entender, de qué está hecha la soledad. Cuando uno busca compañía en el egoísmo, siempre estará solo. Y además quedará solo al final de esta vida eternamente. Porque no hay forma de tener compañía sin Dios. Dios es la compañía, la única compañía. Por eso tenemos que perdonar, amar, tener compasión, paciencia y tolerancia para poder tener el amor de Dios. Porque de la única manera que yo puedo recibir al Divino Amante como compañía en mi vida es si yo entiendo de que Él es el único que me puede llenar. Y que al llenarme yo con Él,
puedo llenar a todos los demás con el entusiasmo que tengo de una vida que se alimenta de Dios y no de las criaturas, que no se alimenta de las comodidades, de los placeres, que no se alimenta del mundo material, de las posesiones y los deseos, sino que se alimenta de Dios. Y esa criatura tiene una vida especial, tiene un entusiasmo especial, tiene una capacidad de paciencia especial, tiene una tolerancia especial y tiene una sabiduría especial también. ¿Por qué? Porque es Dios el que habita en esa persona. Pero si esa persona depende de la atención de los demás, del afecto de los demás, del apoyo de los demás, de la admiración de los demás, de todo eso, es una criatura sin amor, una criatura sola, solitaria, que siempre está pendiente de lo que el otro está haciendo para ver si lo quiere lo suficiente, si lo atiende, si lo admira, si lo apoya, y es una persona que termina idólatra, porque entonces está siempre buscando cómo adular, cómo atender, cómo buscar atención de los demás. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. Para poder llenarse. Esa es una soledad espantosa. Es muy común esta enfermedad espiritual en el mundo. La mayoría de los seres humanos que viven en el materialismo son seres totalmente solos. Y uno va viendo toda la gente que está junta, totalmente sola, a pesar de estar juntos. Es muy común ver un edificio con 50 apartamentos donde nadie se conoce y ni se saludan en el ascensor, ni se saludan en ningún momento que se encuentran por los pasillos del edificio. Gente que ha vivido 30 años en el mismo edificio nunca se han saludado. Eso es muy común, por esa soledad tan increíble del alma que no permite compañía de ninguna clase, ni la de Dios ni la de nadie, porque es una persona que padece de una enfermedad espiritual que se llama la soledad existencial. Es una soledad que no tiene cómo solucionarse, es una persona sola. Y por eso es muy común el hombre y el perro. Es muy común ver el hombre y el perro en la calle, que ese es supuestamente su único amigo, ¿no? Pero ahí es donde se encuentra la realidad tan terrible de una humanidad perdida en el egoísmo, completamente. Porque está entregada a una soledad que está provocada por su propio egocentrismo, por una búsqueda de la autosuficiencia, donde no hay forma de alcanzar absolutamente ninguna paz, ni ningún gozo, porque ese hombre, esa criatura siempre estará sola, siempre tendrá un vacío existencial que no lo llenará a nadie, y por eso tiene que buscar experiencias fuertes. ¿De dónde vienen los grandes vicios de hoy? ¿Por qué existen los extremos tan grandes de hoy en esta sociedad? Cosas alarmantes como movimientos masivos de homosexualismo, de lesbianismo, ahora que se está promoviendo el bestialismo también, y todas las cosas absurdas y horribles como homosexuales casándose, adoptando niños y todo, queriendo presentarlo como algo normal, algo que es totalmente anormal, que hiere hasta la mirada, hiere el corazón, y estas cosas son la soledad tan increíble del hombre, que quiere hacer cosas tan extremas, tan extremadamente viciosas y decadentes, porque está buscando emociones fuertes para tratar de llenar una angustia existencial que no la llena nada, no la llena nadie. Por eso la gente que empieza con los vicios, es muy común, por ejemplo, en el mundo de las drogas, que en la temprana adolescencia, de repente los jóvenes hoy, porque esto antes era una edad más avanzada, hoy empiezan desde casi la escuela elemental, empiezan a fumar marihuana, y luego empiezan con barbitúricos, y luego siguen con psicotrópicos, y después empiezan con drogas mucho más peligrosas y adictivas. Y esa es una secuencia de eventos que va llevando al hombre a la destrucción total. Pero comienza con una sola cosa que al principio parece inofensiva. Todo el mundo piensa que la marihuana no es tan grave, pero es que el problema no es la marihuana, sino a dónde la marihuana lo lleva y las puertas que abre. Es como la persona que solamente lee el horóscopo, el zodíaco, y dice esto no es nada, pues esto es como un chiste, yo ni siquiera lo creo bien.
Pero lo que no sabe es que eso le abre las puertas a la nueva era, al esoterismo, al ocultismo, a la lectura de cartas, a la adivinación, a las limpias, a todo eso, a la superstición, porque le abrió una puerta a la magia, le abrió una puerta a la adivinación, le abrió una puerta a la numerología, a la astrología. Y todo eso es un evento que abre ventanas al abismo. Entonces, eso es soledad. Esa es la soledad. El hombre está solo. ¿Por qué una mujer en la calle le extiende las manos a un gitano para que le lea la suerte? Porque está sola, porque necesita que alguien le diga algo, aunque sea malo, aunque le digan que se va a matar en 10 minutos en un accidente, no importa, pero dígamelo, ¿no? Porque es que alguien me tiene que decir algo, alguien me tiene que adivinar algo, alguien tiene que descubrir algo de mi vida, porque estoy solo, porque necesito algo, yo no sé qué es lo que necesito. Y esto y se encuentran las almas así divagando por este mundo en esa forma, y todo el mundo es buscando una respuesta, a ver quién me dice, a ver quién me ve. Es muy normal, muchas veces en las conferencias que yo doy, mucha gente se acerca y me hace favor y me dice que me ve. Yo no puedo decirles que les veo, ¿no? Porque ¿cómo se puede? Esas cosas no se pueden decir aunque las viera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente está desesperada como porque alguien les diga algo y no les importa qué les van a decir. Y por eso se convierten en las carnadas de los mentirosos, de los magos, de los adivinadores, de los falsos profetas, los falsos videntes. Todo eso es parte de esta soledad. Es una soledad increíble. El mundo está lleno de anuncios, de mensajes, de toda clase de voces. Porque la gente está tan sola que nunca tiene las voces suficientes para que le digan cosas. Y por eso el internet es tan poderoso. Porque la gente se mete ahí y encuentra 50.000 millones de cosas que le dicen cuantas cosas le quieren decir, y parece que se acompañaran con todo eso, que al final terminan más solos, que eso no produce sino más ansiedades. Y una persona, entre más información busca, más vacíos tiene, porque no se trata de saber mucho, sino que se trata es de saber lo que uno debe saber. ¿Y cómo se sabe lo que uno sabe? Únicamente viviendo la vida natural. Por eso decía yo antes, hay que vivir la vida natural como si fuera sobrenatural, y lo sobrenatural como natural. Eso quiere decir que uno no debe tener ansiedades, sino que uno debe vivir la vida natural, o sea, una vida totalmente sencilla, absolutamente sencilla, sin asumir nada, sin aspirar cosas extraordinarias, porque lo extraordinario solamente viene en el corazón sencillo. Sí, las cosas extraordinarias solo suceden en la ordinariedad. Es de la única manera que lo extraordinario sucede. Lo extraordinario nunca sucede en la ambición desordenada. Lo extraordinario sucede en la ordinariedad. Ahí es donde aparece lo extraordinario. Porque si no, ¿cómo llamaría uno algo extraordinario si no salió del ordinario? Para que sea extraordinario, tiene que salir del ordinario. De lo contrario, entonces siempre hubiera sido extraordinario, porque no es tan ordinario. Entonces uno debe ser un ordinario para encontrar lo extraordinario. Y lo único extraordinario en la vida de uno es Dios, porque no hay nada más extraordinario que Él. O sea, ¿qué es extraordinario? Extraordinario es algo que no es ordinario. Todo lo que vemos es ordinario, y lo único que es extraordinario es sobrenatural, total en su esencia, y lo único que es sobrenatural en su esencia es Dios, que es lo sobrenatural, que es la gracia sobrenatural. Entonces, la soledad del hombre se soluciona con Dios solamente. Jesús es la fórmula. Por eso Él viene y en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas, el Señor nos da todas las respuestas a cómo solucionar nuestra soledad. Dice, vengan los que están cansados, porque yo les doy descanso. El que esté llorando, pues le darán consuelo. Todo. El Señor habla de todos los estados humanos y le da la solución a todo. Él. Y Él dice, yo les daré. Él. Se pone como Él. Él es el que da y el proveedor de todas las necesidades del hombre. Toda necesidad que haya en la vida, Él la soluciona. Entonces, Él se presenta como aquel que soluciona la soledad. Es el único. Y por eso, cuando uno encuentra, por eso dice la palabra, si uno encuentra a un cristiano completamente desesperado, lleno de inquietudes y de negatividad, atormentado, uno se da cuenta que ese no es tan cristiano. Si fuera cristiano tendría Cristo y por lo tanto tendría paz. Porque ¿cómo puede haber un cristiano que dice ser cristiano y tener a Cristo y estar sin esperanza? Entonces
¿Con quién se casó? ¿Cuál es su amante? ¿Cuál es el esposo de su alma? ¿Está casado consigo mismo o está casado con su pesimismo, con su soledad, con su angustia existencial? Y por lo tanto Jesús no está en ese corazón. Ahí no hay cristianismo. Ese no es un cristiano. El cristiano está contento, aunque pase pruebas, aunque la vida sea difícil y todo esté complicado. La hermosura del divino amante es que nos mantiene en la esperanza siempre, porque sabemos que ya viene la boda y ya terminará toda esta soledad y toda esta transición y todas las pruebas que hay de estar solo en el mundo. Todo esto se terminará porque ya viene la boda con el divino amante, donde todo terminará, el sufrimiento, la muerte, la noche, el pecado, el odio, todo terminará. Y comenzará lo que es la vida eterna, la gloria eterna, el día eterno, todo continuará en la gloria. Y para eso, esa esperanza, tener esa esperanza, es estar vivo en Dios, vivo en Jesucristo. Y es la llamada única de la fe. La fe nos llama a nosotros a que nos compenetremos en este misterio, el misterio de Dios en nuestra vida, que es el único que soluciona la soledad. Fíjense ustedes, la gente que entre más superficial es, más angustiada vive. Viven de la euforia. Uno solo los ve contentos cuando están embriagados, o cuando están comiendo algo muy delicioso, o cuando los están amando físicamente, o cuando los están adulando, cuando los están apoyando y admirando, o cuando les están regalando algo, o cuando se han ganado algo, o cuando tienen ilusiones de algo y deseos de algo, y esos son los únicos momentos en que parecen tener entusiasmo. El resto del tiempo están totalmente frustrados, en manos de psiquiatras, dopados, confundidos, perdidos en el mundo porque no saben cómo sostenerse, porque las cosas no les están funcionando. ¿Por qué? Porque son seres que viven en la soledad, por la angustia existencial. No tienen vida propia, tienen que comprarla, tienen que pagarla. Alguien se las tiene que dar artificialmente. Tienen que sentarse con alguien que les dé cómo vivir una semana más y les dé ideas de cómo caminar. O tienen que conseguirse a alguien que los tenga todo el día abrazados así para que no se vayan a desesperar. Y tiene que estar comiéndose algo muy delicioso para que no se vaya a acordar de que está miserable. O tiene que estar haciendo algo para que no se vaya a acordar de su miseria. Y esa es una persona que está totalmente sumida en la soledad existencial. Y en esa soledad existencial solo hay angustias, no puede haber esperanza de nada. Entonces Dios llama a que nosotros entendamos lo importante que es el misterio de la compañía divina. Dios es la única compañía. Nadie nos podrá acompañar así. El esposo y la esposa no pueden depender el uno del otro. Tienen que depender de Dios primero. Porque si dependen uno del otro, los van a decepcionar. El uno va a decepcionar al otro. Hay días en que el esposo se levanta, es una total decepción para la esposa, porque la trató mal, porque hizo lo que no debía, porque no cumplió, porque hizo cualquier cosa, lo va a decepcionar. Entonces, si depende de esa persona para estar feliz, si depende de esa persona para tener esperanza, la va a perder y nunca va a ser feliz, porque un ser humano nunca puede hacer feliz a otro. Por eso San Pablo decía: yo les digo, antes de que se abracen, mejor cásese, pero yo prefiero que se queden como yo. O sea, que no se casen, ¿no? Porque dicen, si quieren buscar la perfección, hagan lo que yo hago. Pero si no pueden tener continencia, antes de que se abracen, cásense. Esa es la recomendación de San Pablo. Y yo nunca me olvido de eso, porque es algo tan importante de entender. Es un mensaje tan sabio, porque es un apóstol gigantesco, y conoció la verdad, pero así, y la vivió encima de eso. Este es un ejemplo total para nosotros, una columna de la iglesia. Y él enseña con esa claridad, esa sencillez, algo tan profundo, porque no es que es así nomás, y además hacerlo tampoco es así nomás, pero es la verdad, y uno sabe que es la verdad, sabe que es la verdad, y uno quisiera morir por esa verdad, lo quisiera hacer, porque es una recomendación perfecta. ¿Y a dónde viene? Pues miren que Dios hace todo perfecto. Cuando un sacerdote, en una oportunidad estaba yo recién convertido, en un pueblo pequeño en Perú, y una señora que estaba convenciendo a que se convirtiera, estaban evangelizando, ella era muy rica de ese pueblo, estaba sentada al lado mío como desafiándome con preguntas, y yo a veces me encuentro personajes de esos. Yo nunca entro en argumentos con nadie. Cuando alguien quiere hacerme que yo pruebe que Dios existe, o que porque la iglesia católica es la iglesia verdadera, porque todo, yo nunca discuto nada. Digo yo, ¿sabe qué? Yo no puedo probarle a usted nada que la va a satisfacer,
de por qué la Iglesia Católica es la verdadera, por qué Dios existe. No quiero perder tiempo con eso. Eso usted tiene que buscárselo por sí misma para entender eso algún día, porque yo no tengo cómo responderle esas cosas, ¿no? Eso es normalmente lo que le digo a un ateo, a un incrédulo. No me gasto tiempo sudando ahí para convencerlo. Eso no, porque es una pérdida de tiempo total, ¿no? Y esta señora estaba ahí haciendo esas cosas y estaba diciendo, pues desafiando todo ese sentido de la vida de Dios y todo. Yo le decía, mire, usted es una persona que está sola y jamás en la vida va a tener compañía, ni su dinero, ni todas sus ideas, ni nada le van a dar compañía jamás, porque siempre estará sola y siempre va a tener por dentro una angustia increíble existencial. Si usted se muere así, no le recomiendo el lugar donde va a terminar, porque obviamente que usted se está fabricando el propio abismo, ¿cierto? Se está fabricando su abismo, porque una persona así, ¿dónde va a terminar? Usted se puede imaginar, si uno está pensando en que las cosas de Dios se pueden solucionar intelectualmente, o que uno pueda concebir a Dios preguntando, no, jamás va a encontrar una respuesta. Nadie tiene la respuesta, y uno tiene que entender de que Dios nos llama a nosotros a acompañarnos con Él, pero la compañía que nosotros recibimos de Él tiene que ser una compañía consciente. Yo tengo que estar consciente de que eso es lo que quiero y en eso creo, que lo contrario que estoy haciendo. Miren que es muy fácil decir, yo entiendo lo que Dios quiere de mí. Esto es muy fácil decirlo, porque yo puedo descubrir de que Dios quiere que yo sea santo y quiere que sea perfecto, que eso es lo que dice el Evangelio. Entonces, ¿y ahora cómo hago yo para cumplir eso? Eso es lo que yo pienso que no puedo hacer. Entonces, cuando la persona dice los mandamientos son muy difíciles de cumplir, la ley de Dios es imposible de cumplir, nadie puede cumplirla. Entonces, muchas personas pensando así se retiran completamente de la posibilidad de obedecerle a Dios y prácticamente negocian la ley diciendo ¿quién la va a cumplir? Si todo el mundo cae, nadie puede hacerlo. Entonces, pues ahí manejémoslo como podamos, ¿no? Ahí vamos con esto. Ahí vamos haciendo el esfuerzo de tratar de cumplir con esto que es tan difícil. Y mire aquel que cayó y aquel también, y este que se sentía tan fuerte y todo. Entonces yo cada vez busco más apoyo en la miseria, ¿no? Porque como dice la historia, la miseria busca compañía, siempre, ¿no? Es muy difícil que el hombre se prenda de las cualidades de otro para imitar, pero sí es posible que se prenda la flaqueza de otro para justificar la suya. Entonces, porque eso es más fácil. Es decir, yo más fácil miro para el lado de decir, aquel también es mentiroso como yo, ¿no? Pero cuando veo una persona que es veraz y hace un esfuerzo muy grande por vivir la verdad y se echa enemigos encima y todo, porque es una persona que busca lo correcto, entonces dice, uy, pero hacer lo mismo sí que me ganaría problemas yo también, ¿no? O sea, eso ya ni se considera. Es algo muy difícil de considerar, de imitar. No es algo que yo deseo porque digo, y meterme en los problemas en que está por decir todo así como lo dice, todo, ¿no? Entonces, a mí me pasa con sacerdotes. Yo a veces llego a dar retiros en parroquias, en seminarios, en lugares así, y hay sacerdotes que me confiesan a mí o le dicen a alguna otra persona por allá que esto me cuenta a mí, de que como yo predico, ellos jamás podrían hacerlo, porque primero se echarían de enemigo al obispo. Segundo, estarían acusados de quién sabe cuántas personas de la parroquia, ¿no? Y entonces viven un evangelio totalmente corrompido, porque por miedo a respaldar su imagen y no tener problemas con nadie, predican un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, sino un evangelio humano, que es donde el Padre está predicando desde el púlpito, bueno, sí, así es el evangelio de hoy, que se van, que el rechinar de dientes, que el infierno, pero el Señor es muy misericordioso, Él sabe que todos somos pecadores, y aquí estoy yo que soy el primero, y ustedes también, entonces, y ahí negocian todo el evangelio, y toda la gente se va feliz para casa, porque ese curita es buenísimo, ese curita es muy humano, ese curita es de una generosidad, ese curita es tan bueno, todo el mundo quiere confesarse con él porque les perdona todo, nunca les dice nada, y ahí están todos al lado del Padre Julio porque ese es el mejor de todos. Y resulta que el Padre Julio es un hipócrita, ¿no? El Padre Julio es un cobarde, el Padre Julio se puede condenar, ¿sí? Y esto es lo que pasa sinceramente en muchas iglesias y en muchas situaciones de nuestra fe. Y pasa mucho en los hogares con la familia, la mamá que no quiere echarse enemigo a los hijos, entonces nunca los exhorta, jamás.
¿Cómo está? Pues como tú quieres, ya tú aprendiste la verdad, ahí verás cómo la vives, hijo mío. Claro, porque no es capaz de decirle, te vas a condenar si sigues así, ¿no? Si no cambias tu vida, te vas a meter en problemas. No quiero que te mueras así. Eso no lo puede decir, porque le da miedo perder la amistad. Y prefiere no perder la amistad con un hijo que perder la amistad con Dios. Es decir, prefiere mantener la amistad con un hijo y sin importarle perder la amistad con Dios. Usted se puede imaginar lo ignorante que eso es, de que uno prefiera mantener la amistad con un pariente que perderla con Dios. O sea, es decir, hasta dónde es uno de retardado. Si uno es así de retardado, se condenará seguro. Porque ¿cómo no se va a condenar a una persona así? Cuando usted aparezca ante el tribunal del Señor, se quema enseguida. No puede. ¿Cómo hace para entrar? ¿Por dónde se mete? ¿Cuál puerta va a entrar? ¿Por cuál puerta va a entrar? No tiene cómo entrar. ¿Por dónde? Entonces, es importantísimo descubrir que uno tiene que tener esa seguridad de que uno está casado. Por eso es que de la única manera que uno tiene autoridad espiritual es cuando tiene solucionada su soledad. Usted se da cuenta, ahí la palabra de Dios dice, ay del solo. Ay del solo. Eso lo llama el eclesiástico la rueda suelta. Una rueda suelta es un peligro, porque una rueda suelta no está suelta, o sea, está loca, está suelta. No tiene forma de quién la pare ni nada, va rodando y quién sabe dónde va a terminar. Es una rueda suelta. Entonces dice la palabra, ay del solo. El solo es el que maneja su vida por sí mismo y está completamente independiente. Eso no es posible. Nadie puede subsistir así. Ese es un accidente que está anunciado ya, una muerte anunciada. Y el Señor nos muestra en todos los niveles de nuestra vida cómo es que nosotros debemos ampararnos solo en Él. Ese es nuestro único puerto seguro. Por eso Jesús se llama el príncipe de paz, porque es el único puerto seguro. Nosotros debemos anclar nuestro bote en el puerto seguro que es el puerto de Jesucristo. Jesucristo es el único puerto. Y ahí es donde debemos lanzar el ancla y prender esta barca de ahí. Porque de lo contrario, nosotros vamos a ser sacudidos como una rueda suelta con el viento. ¿Qué vamos a saber? ¿Dónde vamos a terminar? Estrellados y destruidos. Por eso, Dios quiere que nosotros nos acompañemos con Él en Jesucristo y que entendamos que Jesús es el pastor, es el Señor, es el esposo del alma, es la única compañía, el único fiel, el único que nos entiende, el que nunca nos abandona. Y esto es importantísimo de entender. Lo más difícil de todo esto es que como vivimos en un mundo material y a Jesús no lo podemos ver, entonces nos cuesta mucho trabajo amarlos por no verlo. Es como, dicen que el amor a distancia es amor de bobos, ¿no? Porque se enfría. Y precisamente eso lo dice la gente del mundo, ¿no? Que la distancia enfría los corazones. Pero el verdadero amor jamás se acaba. La distancia no puede terminar con un amor verdadero, porque entonces no era amor. Porque precisamente yo creo que la mejor prueba que se le puede dar a un amor es la distancia. Dice, por eso el Señor dice, si tú no amas a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves? ¿No? Entonces hay que entender de que el amor se prueba a distancia. Para yo poder demostrar el amor a Dios, tengo que creer en la esperanza de sus promesas. Y entonces yo confío en que Dios me espera al final del camino y que yo tendré esa boda con el Cordero Divino y viviré eternamente en la gloria con Él. Y debo confiar en eso. Y eso solo me debe dar a mí toda la solución a mi soledad. Y debo sentirme tranquilo, en paz, sabiendo que todos los problemas de esta vida son temporales, de que esto es transitorio, de que nada es tan grave como yo lo pienso, por grave que parezca. Puedo estar supurando quién sabe cuántas cosas de esta llaga que se me está pudriendo este cuerpo. Puedo tener toda clase de obstáculos en el mundo y ya no saber ni para dónde irme ni qué hacer. Puedo estar metido en quién sabe qué situaciones y mi corazón debe estar acompañado, debe tener esa esperanza. Por eso los más grandes milagros siempre han ocurrido en las más grandes tragedias. De ahí salen, de situaciones espantosas salen los milagros más grandes, porque de pronto en medio de la miseria total, donde ya no hay esperanza, no hay nada, florece una esperanza increíble que no tenía por qué ser, que no tenía por qué salir de ahí, y de ahí salen las expresiones más grandes de la vida. Ahí está la cruz y el Gólgota. Eso es
lo más espantoso, lo más horrible, lo más destruido, más espantoso, y de ahí salió la salvación para toda la humanidad. De esa miseria tan horrible. ¿Qué puede haber más horrible que lo que le pasó a Jesús? ¿Qué puede haber más espantoso que la cruz en el Gólgota? No hay nada. A nadie le han dado tan duro. A nadie lo han lacerado, humillado, pisoteado, herido, golpeado, torturado como a él. A nadie. Y de ahí salió la salvación para todos nosotros. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que realmente es la vida natural. Pues le voy a pedir al Señor su palabra. Y en esta palabra sellamos todo lo que aquí hemos hecho este día. Les voy a leer del profeta Ezequiel. Y es el capítulo 24. Y se llama esta palabra Alegoría de la olla puesta al fuego. El día 10 del 10 mes del 9º año me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, escríbete la fecha de este día de hoy, porque hoy mismo el rey de Babilonia ha atacado a Jerusalén. En parábolas hablarás a la casa rebelde y les dirás: esto dice el Señor Dios. Prepara una olla, prepárala y pon agua en ella. Añádele unos trozos de carne, la mejor parte, pierna y espalda. Llénala con los mejores huesos. Toma lo mejor del ganado. Dispón bajo la olla un cerco de leña para que hierva con fuerza, y cuece también en ella los huesos. Esto dice el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, de la olla con herrumbre, de la que no se le va la herrumbre. Trozo por trozo sácala sin echar suerte sobre ella, pues su sangre está dentro de ella. La ha derramado sobre una piedra desnuda, no la ha derramado sobre la tierra para que pudiera cubrirla el polvo. Para indignarme hasta el límite de mi ira y tomar venganza, he derramado su sangre sobre una piedra desnuda, para que no la puedan cubrir. Esto dice el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, yo también voy a hacer una inmensa pira. Añade leños, enciende fuego, cuece la carne hasta que se consuma, espolvorea especies y se quemarán los huesos. Luego déjala vacía sobre las brasas para que se caliente y llegue a estar candente su bronce, hasta que se funda en su interior su suciedad y se consuma su herrumbre. Cuánta fatiga y esfuerzo, y no sale por completo su herrumbre, ni siquiera mediante el fuego. Tu impureza es infamante. He querido limpiarte y no te has limpiado de tus manchas. No quedarás limpia hasta que no desahogue mi furia contra ti. Yo, el Señor, he hablado, vendré y lo cumpliré. No me volveré atrás, ni perdonaré ni me aplacaré. Voy a juzgarte según tus caminos, según tus obras. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, por este día de reflexiones, primer viernes del mes, y consagramos en la sangre de Jesús todo lo que aquí hemos hecho. Amén. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuerte a la vida.
Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.